La diversidad de las lenguas del mundo es asombrosa. Como asombrosa es el pequeño número de lenguas en las que se publica el mundo. El mundo se habla en más de 7.000 lenguas y podría leerse en otras tantas. Las familias lingüísticas se componen a partir de organizaciones y agrupaciones de las diferentes lenguas indígenas que existen en el país. La institución encargada de llevar a cabo dicha organización es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o el INALI. En México se han identificado 11 familias lingüísticas. Para lograr esta organización se agruparon las lenguas originarias en familias, tomando en cuenta el parecido en sus rasgos semánticos, morfológicos, sintácticos y fonéticos, entre otras características. La familia lingüística de la que estaremos presentando hoy será la Mixtezoque, que se compone de lenguas habladas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Ay, hola, ¿cómo están? Déjenme presentarme. Me llamo Cuautli. Soy una ave migratoria que vuela desde Norteamérica hasta Sudamérica. Viajo en verano y por la noche. Y justo ahorita estaba tomando un breve descanso de mi viaje cuando de repente alguien me despertó. Alguien allá abajo está haciendo demasiado ruido. Parece ser que se acaba de caer en medio de unas plantas y ha roto algunas. Tiene muchos pelos. ¿Será un perro? Bajaré a investigar. ¿Hola? ¿Está usted bien? Hola, pajarito. Estoy bien, solo que tropecé y me caí en la milpa. Al parecer se rompió un poco, pero no es nada que yo no pueda reparar. ¿Usted puede hacer que vuelvan a crecer estas plantas? ¿Cómo? Si planta que se corta, planta que se muere. Por supuesto. ¿O es que acaso no sabes quién soy? Soy bastante conocido por aquí. Seguramente vienes de otro lado, pero con gusto me presento. Me llaman Homshuk, y que no te asuste mi peinado, es lo que más me gusta de mí. Homshuk. Mucho gusto. Nunca había escuchado un nombre así. Suena como a homeschool. ¿Su nombre viene del inglés? No, mi nombre viene de la lengua popoluca de la sierra, una lengua antigua que nació por estas tierras. ¿Qué tan antigua? ¿10, 15, 20 años? Mucho más vieja. Podría decirse que la lengua popoluca de la sierra, así como las otras provenientes de la familia Mixtezoque, tienen varios siglos de existencia. No lo puedo creer. Son muchísimos años, pero ¿qué es una familia Mixtezoque? No es una, sino la familia Mixtezoque. Las lenguas que se hablan en este país, México, provienen de varias familias lingüísticas, que con el paso de muchos años se diversificaron en agrupaciones lingüísticas y a su vez en variantes lingüísticas. No conozco el origen de todas las familias, pero si tienes tiempo y mucha curiosidad, puedo contarte todo lo que sé de los Mixtezoques. Por favor, déjame ponerme cómodo. Listo. Bien, empezaré. Es complicado contar una historia cuando su inicio se desconoce. Pero a pesar del nebuloso origen, todo indica que nuestra familia Mixtezoque surgió 5.000 años antes de Cristo. Pero antes de contarte eso, te voy a mencionar unos cuantos antecedentes prehistóricos que dieron origen a las lenguas de esta familia y de esta manera darte un panorama más amplio de nuestro pasado. Se estima que los homínidos que habitaron este lado del mundo fueron los Homo sapiens y llegaron hace unos 14.000 años. Estos grupos humanos se fueron instalando en selvas tropicales, campos, bosques, montañas y manglares. Las frías noches habían desaparecido y el clima era agradable, templado y húmedo. Gracias a los hallazgos de industria lítica, llamadas tipo Clovis, se cree que una amplia diversidad cultural se estaba gestando por lo menos desde el año 9000 a.C., durante el Holoceno temprano. Esto indica que las sociedades ya tenían lenguas diferentes. Por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca y Querétaro se han encontrado puntas curvadas y pequeñas. En cambio, en los grifos, considerado actualmente como área zoque, las puntas eran más cóncavas y dichos materiales presentaban semejanzas con industria de Centro y Sudamérica, a diferencia de las encontradas en Norteamérica. Las similitudes entre las puntas de Oaxaca y Chiapas podrían indicar un origen lingüístico proveniente de una lengua ancestral y un vínculo entre cazadores-recolectores del centro y del sureste. Para el Holoceno Medio, se cree que surge la separación lingüística entre las familias yuto-azteca, maya y proto-otomangue. Se presenta una divergencia entre grupos macromayenses y otomangues debido a la diferencia en sus puntas.
pues en Oaxaca se han encontrado puntas triangulares, mientras que en Santa Marta hay ausencia de puntas de proyectil. Por el año 5000 se cree que las características de la familia Mixezoque se estaban desarrollando, y gracias a los descubrimientos de cerámica es como se puede crear la hipótesis del establecimiento de sociedades agricultoras sedentarias. Pasaron los siglos, y por el año 3000 a.C. los ríos de la costa del Pacífico le dieron la bienvenida a los chantutos, un pueblo que se asentó en el área de Soconusco, perteneciente al actual estado de Chiapas. Se cree que estas sociedades usaban una lengua antecesora de los Mixezoque popoluca. Después surgieron los mocayos, los que hablaban protomixezoque, y a partir de ellos se fueron dispersando las formas de comunicación. El protomixezoque se habló hasta 1800 a.C. y fue en ese momento cuando se empezaron a diferenciar el protomixe y el protozoque. Primero te voy a platicar algunos hechos históricos sobre la subfamilia lingüística mixe. El inicio del mixe, conocido también como el protomixe, podría considerarse durante el preclásico tardío y termina hasta una fecha aproximada entre el 400 a.C. y 100 después de Cristo. Se inicia con el asentamiento de la laguna Zope en Oaxaca, 1500 a.C., zona también habitada posteriormente por zapotecos. Por las mismas fechas se estableció el primer sitio de juego de pelota en el Paso de la Amada en la antigua región de los Mocayas. Aquí se refuta la idea de que los olmecas fueron los primeros en crear el juego de pelota, y se piensa que las poblaciones preolmecas o mixezoques fueron los creadores. A partir de aquí inicia la diversificación de los grupos mixes. Por el año 1000 a.C. se separan otros grupos humanos con la construcción de pequeñas ciudades como Tres Picos en la actual ciudad de Santa María Jalapa del Marqués. Para el año 500 a.C. ya había ocurrido el poblamiento de la Sierra Cueva de Contoy, ubicada en San Isidro, Huayapán. Era una cueva que representaba un lugar simbólico, posiblemente era una representación del inframundo, pues se han encontrado figuras de barro, cerámica y pinturas rupestres. Hay una figura que hace alusión al rey Congoy, ser mítico aún adorado en la actualidad. En la misma línea temporal se encuentra crecimiento poblacional en el Carrizal y construcciones de grandes ciudades como Izapa en Chiapas y Tacalic-Abaj en Guatemala, sitio con esculturas olmecas pero ocupado posteriormente por mayas. 1000 años más tarde, en el año 500 después de Cristo, había presencia de arte relacionado al juego de pelota, y en el caso de los mixes de la sierra, empezaron a surgir centros urbanos como Chuxnavan Muktum. Al pasar los años, dichos asentamientos mixes siguieron creciendo culturalmente hasta llegar a la era contemporánea, excepto los mixes del Istmo, que fueron conquistados por los zoques chimalapas, mientras que la distinción del zoque surge hasta el protoclásico, que persiste hasta el año 600 después de Cristo. En el 1500 a.C. se construyeron las cabezas olmecas en San Lorenzo, mientras que otro grupo zoque se diversificó y empezaron con la construcción de las primeras aldeas de Miramar. En el año 1000 a.C., la población de Chiapa del Corzo y Finca de Acapulco comenzó a crecer, mientras que se estableció la capital olmeca, La Venta. En el año 500 después de Cristo se registró el calendario más antiguo de cuenta larga en Chiapa del Corzo, y se estima que por esas fechas se estableció la primera escritura epiolmeca en los Tres Zapotes. Por el año 1000 después de Cristo siguieron creciendo los señoríos zoques, sobre todo en Quechula. Hasta llegar a nuestra era, la familia Mixezoque ha sido de gran influencia para las culturas mesoamericanas. Actualmente los mixe viven en Oaxaca y una pequeña región al sur de Veracruz, mientras que los zoques abarcaron Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Las lenguas de la familia Mixezoque se encuentran ubicadas en su totalidad en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, en la región del Istmo de Tehuantepec. De los dos grandes grupos lingüísticos, el grupo zoqueano se concentra primordialmente en el noroeste del estado de Chiapas, aunque también existen otras poblaciones al sur de Oaxaca, así como también en ciertas zonas del sur del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Por el contrario, las lenguas del grupo mixe se encuentran al noroeste del estado de Oaxaca. La región tiene un total de 19 municipios. La zona alta está integrada por Tlahuitoltepec, Ayutla, Cacalotepec, Tepantlali, Tepuxtepec, Totontepec, Tamazulapam y Mixistlán. La zona media por Ocotepec, Atitlán, Alotepec, Juquila-Mixes, Camotlán, Zapotec, Cotzocón, Quetzaltepec e Ixcuintepec, y la zona baja por Mazatlán y Huichicobí, aunque también sobreviven algunas poblaciones en el sur de Veracruz. Me quedé anonadado. Tengo una pregunta. ¿Por qué mencionas a los olmecas y a los mixezoques? ¿Acaso compartieron el mismo territorio al mismo tiempo? No lo entiendo.
Se cree que los olmecas hablaban varias lenguas de la familia protomixezoque, pues los protomixezoque se datan a tiempos preolmecas. Los hallazgos de obsidiana encuentran diversidad de las lenguas protomixezoque y podrían confirmar un intercambio entre artesanías durante el formativo temprano y medio, en donde se observa que San Lorenzo en sus redes de intercambio tenía conexión con el istmo de Tehuantepec y la costa pacífica. La venta está conectada con San Martín de Jilotepeque. Como ves en el mapa, parece ser que en San Lorenzo había presencia protomixe, mientras que en la venta había presencia protozoque. Otro dato que demuestra la presencia zoque en el área olmeca es el patrón arquitectónico encontrado en la venta. Citaré a los expertos en esto, Soren Wichmann, Dmitry Beliaev y Albert Davletchin. Se trata de una colocación axial en la dirección norte-sur de plataformas piramidales y plazas. El edificio más alto se encuentra en el norte. El espacio central está ocupado por una plataforma baja rodeado por una plaza larga. Al oriente de la plaza se encuentra una acrópolis. En la parte sur hay una estructura alargada y baja flanqueado a lo largo del lado occidental por una pirámide. Se han encontrado sitios similares en San Isidro, Chiapa del Corzo, Mirador, Acapulco y La Libertad. Es por eso que se identifica al área de la venta como un sitio zoque, debido a la gran interacción étnica que existió en dicha época. ¡Wow! ¡Qué interesante! Como te comentaba hace rato, yo hablo una de las lenguas mixezoque. Los popolucas somos uno de los grupos que más ha preservado mis historias, y yo voy a hablarte un poco sobre ellos y su lengua. El popoluca de la sierra es una lengua proveniente del zoque, conocida por sus hablantes como Nuntagyi o Nuntag Matyi. Es una lengua con 36.113 habitantes, así que los expertos han dicho que todavía nuestra lengua no está en peligro de desaparición, aunque va por dicho camino. Esta lengua se habla en el estado de Veracruz, en los municipios de Acayucan, Hueyapán de Ocampo, Mecayapán, Pajapán y Soteapán. Ocupan la franja montañosa veracruzana conocida como Sierra de Santa Marta, en donde el clima es cálido y húmedo, pero ha sido afectada debido a la tala de árboles provocada por la práctica ganadera. Los hablantes tuvieron una fuerte relación histórica con los nahuas. Intercambiaron mucho material cultural desde tiempos prehispánicos. Los nahuas y los popolucas convivían en armonía, pero esto cambió en la colonia con las políticas de congregación que terminaron por nahuatlizar más a la población, llegando al punto en donde en algunas localidades los hombres hablaban náhuatl y las mujeres popoluca. Poco a poco se volvió más compleja su subsistencia y desde el siglo XX han surgido varios movimientos poblacionales que inauguran nuevos pueblos en medio de las crecientes localidades mestizas y luchan por su tierra. Los popolucas mantienen varias ceremonias de origen prehispánico, venerando al dios del huracán, del viento y a mí, el dios más importante por supuesto, Omshuk. Pero estas creencias están combinadas con algunos mitos europeos. Un ejemplo es que hay versiones de mi historia en donde peleó con un toro, animal que no existía en México hasta la colonia. Para los popolucas, cuando alguien muere, deberá cruzar un río de sangre mientras monta un perro negro. Por esta razón, los perros negros son muy populares y alcanzan un alto valor. La gastronomía popoluca es conocida por el uso de elementos de la naturaleza, flores, frutos o insectos, que son claves para la realización de varios platillos, como son las tetechas. Son botones del órgano de carril. Estas se preparan de muchas maneras servidas, asadas, en salsa o rellenas de queso. La mayoría de sus productos de artesanía van destinados al uso doméstico. La vestimenta tradicional de mujer se conforma por una blusa de cuello redondo y manga corta de manta acompañado de una falda larga, mientras que en hombres es una camisa y pantalón de manta. Antiguamente se usaban hilos de algodón, pero ahora utilizan hilaza. En la zona del Istmo hay varias universidades a las que asisten hablantes del popoluca de la sierra. Festejamos la mayoría de las fiestas marcadas por el calendario santoral católico, siendo las principales Navidad y Pascua. Celebramos la danza de la Malinche. Entre los popolucas hay muchos grupos de parteras que además se dividen en especialidades, algunas en caída de mollera y ensalmo para el ojo y otras encargas de limpiar el espanto. Aún sobreviven muchas prácticas de medicina tradicional como los hierberos, hueseros y curanderos. El colectivo Altepe se ha dedicado a revitalizar el son jarocho, en ocasiones combinándolo con rap, como el Tío Bad. Este es un colectivo subordinado al proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, al que también pertenecen la Red de Mujeres de la Tierra Unidas por un Futuro y un Mundo Mejor, la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz, así como la Red de Radios Comunitarias de la Sierra de Santa Marta, Betty Cariño y la Zocatello de la Sierra, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, y esto es un poco de lo que sé de la lengua popoluca de la sierra. ¿Quién diría que al posarme sobre ese árbol iba a toparme con un ser que cuenta historias tan interesantes? Me quedé tan intrigado por las demás lenguas. Necesito conocerlas.
No le había dicho, pero estoy en un viaje de migración. Sin embargo, puedo desviarme un poquito, aunque sea, de mi trayecto original. ¿Qué otras lenguas provienen del Mixizoque? Deseo con ansias descubrirlas. Bueno, como te contaba, están ubicadas en el centro y sureste de México. Está el mixe, el tequisque pequeño, el zoque, el sayulteco y el ayapaneco. Te diría que el tapachulteco, pero desgraciadamente dicha lengua ya ha muerto. Puedes preguntar después por ella a los que hablan mixe, deben de saber algo. Mientras, te recomiendo que si deseas seguir con este viaje del conocimiento, tu siguiente parada sea el loro, y él te explicará sobre el sayulteco. Se encuentra cerca de aquí. De acuerdo. Gracias por la recomendación. ¡Hasta luego! Buen viaje, querido Cuautli. Loro, loro. ¡Ah! ¡Loro a la vista! ¡Ay, me despeinas! Ay, loro, lo siento. Lo que pasa es que me emociona mucho conocerle. Me presento. Soy Cuautli, una ave migratoria que viajaba desde Norteamérica hasta Sudamérica. Pero en mi camino me encontré con un ser muy interesante llamado Homshuk. Él me contó sobre la familia lingüística Mixizoque. Y él me llevó a usted. Estoy en medio de una aventura que acabo de llamar Conociendo las lenguas Mixizoque. Usted pertenece a una región zoque, ¿verdad? Así es. ¿Qué te interesa conocer? ¡Todo! Bien. Bueno, yo hablo sayulteco, o como nosotros lo conocemos, tecmaya o yamay. Somos pocos hablantes, apenas unos 4760. Vivimos en el municipio de Sayula de Alemán, que se encuentra en Veracruz, en la planicie del Sotavento del Istmo Veracruzano. Colindamos con los municipios de Oluta, Acayucan, Texistepec, Jesús Carranza y San Juan Evangelista. Los mijes popolucas de Sayula de Alemán somos considerados descendientes de los olmecas que habitaron el sur de Veracruz hacia unos 1200 años antes de Cristo. Dime, ¿acaso no es ese un honor? Yo creo que sí. El topónimo de Sayula, de origen náhuatl, proviene del sayo lan, que significa lugar de las moscas. En popoluca es tucum, que quiere decir lugar de las casas. En el siglo XVI se le conoció con el nombre de Sayultepec, y ya que te interesaste por nuestra cultura, te contaré. Antes de la colonización, aquí se regía por señoríos independientes, gobernados por caciques, a quienes se les pagaba tributos con plumas de aves, cacao, maíz, hachas, ropa de algodón y joyas de oro. Era una importante ruta comercial para los popolucas, los nahuas y los zapotecos. A la llegada de los españoles existieron varios señoríos gobernando. La economía se organizaba a base de la agricultura, la pesca, la caza y el comercio. Después de la conquista, Sayula y Oluta pertenecieron a la villa del Espíritu Santo, Coatzacoalcos. En 1590 se conocieron como principales ciudades popolucas Axocapa, Soteapan, Otutla, Olutla, Oluta, Soyoltepeque, Sayula y Texistepec. Con la independencia del territorio en 1821, lamentablemente la población disminuyó a consecuencia de las epidemias. En 1831, Sayula se constituyó como un municipio y el 3 de octubre de 1950 recibió la denominación de Sayula de Alemán en honor al presidente Miguel Alemán Valdés, quien nació en estas tierras, sayuleño de corazón. Con la construcción de la carretera nacional transísmica y la explotación del petróleo en Minatitlán, esta zona se urbanizó. Esto ayudó a que las personas de Sayula tuvieran mayor movilidad, pero causó grandes cambios a las dinámicas sociales tradicionales. En la política se rige por una presidencia municipal, un regidor y 3 regidores de representación proporcional. Somos muy tradicionales, nuestras familias consisten en madres, padres e hijos. La herencia de los hijos la entrega el padre en vida. Si el padre muere, hereda la madre. En Sayula de Alemán es común que los hijos trabajen para apoyar el gasto familiar.
Cuando el padre de la familia no puede ser un buen proveedor, los hijos comienzan a trabajar alrededor de los 11 años de edad y muchos pierden así la oportunidad de ir a la escuela. Aquí se practica el compadrazgo. De esta forma se apoyan las familias. Están presentes en ceremonias sociales y religiosas. La más importante es la del bautismo, debido al compromiso que se dan con las familias involucradas. A nosotros nos gusta observar la naturaleza, los árboles y a todas sus maravillas. Creemos que el alma es inmortal y que la tierra está viva y que los dueños del monte protegen a los árboles que encuentran su cobijo en el espesor de la selva. Respetamos a la luna, las estrellas, el sol, el viento, el agua, la tierra, el fuego, quienes en algún momento fueron nuestros dioses. También tenemos diferentes creencias religiosas que no nacieron en estas tierras: pentecostes, mormones evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, entre otros. A causa de los procesos de evangelización católica, estas creencias religiosas prevalecen como religión predominante entre los pobladores y ha desplazado por completo toda organización tradicional de origen popoluca. Aquí hay muchos agricultores que siembran maíz en sus distintas variedades: el híbrido, negro, mejorado, tapatol. En las milpas, entre las cañas de maíz, también se siembra chile, tomate, calabaza, yuca, frijol, aventurero, mulato, chato, frijolillo y entre otros, puedo contarte, el café también. Los empleos más conocidos aquí son la albañilería, la carpintería, los quehaceres del hogar. Trabajamos también como obreros, jornaleros, choferes, panaderos, sastres, costureras. Algunos hablantes migran a otras ciudades para conseguir trabajo. Pero pensemos en los festejos. Tenemos varios, como el del 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. 14 y 15 de mayo, días dedicados al patrono del pueblo, San Isidro Labrador, al que dedican una misa en honor los días 15 de cada mes previos a la celebración principal. El 15 de mayo se celebran los ciclos agrícolas de la siembra y la cosecha, y el 15 de agosto con la celebración de la Virgen de la Asunción de María. También el 2 de noviembre se celebra el Día de Todos Santos o Día de Muertos. En las casas se colocan altares con flor de cempasúchil, crestas de gallo y nube. Ponen la imagen del difunto, velas, sahuman con copal y decoran el altar con comida. Después visitan el panteón, arreglan las tumbas, llevan flores, velan al difunto y el párroco celebra misa en la entrada del camposanto. Elaboramos artesanías de palma, barro y madera, que elaboran mujeres y hombres de nuestra lengua. Se trabaja mucho la alfarería: ollas de barro, comales, cazuelas, platos de barro o tacualones. Tejemos abanicos hechos de palma, fabricamos también escobas artesanales de mijo, una especie de zacate o cultivo. ¿Creerías que el fandango surgió en Sayula? Pues se cree el mito que nació en las tierras del sayulteco. La historia cuenta que el diablo disfrazado de hombre enseñó a construir la jarana. Curamos con una sameada de albahaca, huevo y comal. Hay especialistas en curar mordeduras de víbora. A quienes ejerce este oficio se le nombra sana o culebrero. El culebrero aprende de generación en generación. Para ser un culebrero tienen que superar varias etapas en las que su maestro les somete a numerosas y difíciles pruebas. Eso es lo que te puedo contar. ¡Guau! Muchas gracias, señor Loro. No sabía que fue ahí donde nació el fandango. Lo recordaré durante todo mi viaje. ¡Qué valientes son los culebreros! Nunca me atrevería a hacer algo así. ¡Qué miedo! Bueno, seguiré con mi viaje. Muchas gracias. Continúa tu camino. Que tengas buen día. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Acaso estoy en Oluta? Sí, así es. Ah, perfecto. Mucho gusto, soy Cuatli
Y ahorita estoy en medio de una aventura en la cual consiste en ir conociendo cada una de las lenguas de la familia lingüística Mixe-Zoque. Loro me recomendó venir con usted. Me contó que usted habla oluteco, ¿no es así? Ese loro tan chismoso, pero está bien. Me alegran los animales que se interesan en el oluteco. Casi nadie sabe de su existencia. El Oyacau o oluteco, que es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. En el 2020 se registró solo 77 hablantes. Demasiado triste. Somos considerados descendientes de los olmecas que habitaron el sur de Veracruz hacia 1200 a.C. Era un adoratorio popoluca conocido con el nombre de Cueolmi o Cumi. El topónimo Oluta, de origen náhuatl, proviene del dialecto paleonahua, Uluto Ulutanque. Significa olote. Con la llegada de los neonahuas al territorio mixezoque, el nombre derivó a Olotlán, que quiere decir lugar de olotes. Vengo de la región sureña de Veracruz, que fue una importante ruta de comercio y contacto cultural para popolucas, nahuas y zapotecos. Con el inicio de la colonización, 1525, Oluta protegía a familias popolucas que se resguardaban en los montes para protegerse. Después de la conquista, Oluta perteneció a la Villa del Espíritu Santo. En 1590 se reconocieron como principales ciudades popolucas Azoteapan, Oluta, Sayula y Tequistepec. Sí, justo eso me había comentado Loro antes. Es porque, al ser lugares cercanos, los hechos ocurrieron en conjunto. En Oluta y Sayula ocurrieron casi los mismos eventos históricos. Ambas ciudades sufrieron los estragos de las epidemias post-independentistas. Para 1830 habitaban 639 personas en Oluta. Por esas fechas emigraron españoles, franceses, ingleses y otros extranjeros a estos territorios, que se comprometieron en cosechar los productos de la región. En 1831, Oluta se constituyó en municipio. La actual población de Oluta está conformada por extranjeros. Tenemos una organización similar que los ayultecos. Mantenemos la familia tradicional y practicamos el compadrazgo. Nosotros también tenemos un presidente municipal síndico y un regidor único de representación proporcional. Este último es responsable de los servicios públicos en general. En Oluta se utilizan herramientas como la tarpala, coa, gancho y machete. Las frutas son abundantes todo el año. Son comunes el coco, naranja, limón, caña, papaya, zapote, mamey, bejuco, plátano, jícama y mangos de distintas variedades. Los olutecos comparten creencias religiosas de todos los demás grupos mixezoques, pero el registro añade que conciben al universo como una bóveda que puede ser interpretada para guiar el sendero del ser humano. También se practican diferentes religiones que conviven sin problemas. Hay muchos tianguis y mercados sobre rueda. Podría decirse que es de las principales actividades que desarrollan los olutecos, junto con la venta de productos básicos que cosechan de acuerdo a la temporada. Aguacates, mangos, chonegui, chipil y guayas. Vendemos productos tradicionales de la gastronomía mexicana como los tamales, atoles, pozole, frutas, raspados, chicharrones, el calzado en carretilla y la distribución de pan. Oluta es famoso por su mole prieto, que suele confundirse con el mole poblano. Sin embargo, este contiene carne, chile ancho, cacahuate, galleta, ajonjolí y plátano. La fiesta patronal en Oluta es en honor a San Juan Bautista y se celebra del 22 al 28 de junio. Las celebraciones comienzan con la víspera de San Juan, el 24 de mayo, y se realiza en 9 casas un novenario dedicado a la imagen del santo. Después de la novena, el dueño de la vivienda reparte tamales y atoles. El mayordomo de la fiesta patronal es elegido por el comité parroquial y será el encargado de todo el 24 de junio. Tanto hombres como mujeres ayudan y dan de comer tamales. El 24 de junio se hace una procesión rumbo a la iglesia para celebrar la misa del santo. La encabeza el sacerdote con la imagen de San Juan Bautista y por el grupo de danzantes que representan las danzas de Oluta. La vestimenta tradicional es similar a otros grupos mixezoques. Las mujeres adultas usan vestidos de una sola pieza de tela delgada. Solo algunas de ellas utilizan blusa y falda. En cambio, los hombres visten con pantalón y camisa, usan el sombrero de palma y los jóvenes a veces visten diferentes estilos. La música tradicional de Oluta es el huapango y comparten remedios medicinales con los ayultecos. Se baila la danza de la Malinche, una tradición también celebrada en otros pueblos. Se celebra el Chenu el 31 de diciembre, un ritual característico de los olutecos. El Chenu representa al mal, que vive en los montes y cada fin de año se le representa en un muñeco con el fin de quemarlo para así erradicarlo. Es común en Oluta representar figuras religiosas o políticas y hasta arcaicas. En la puesta en escena hay diablos, arcángeles, un charro negro y un loco.
La coreografía es montada por un maestro al igual que la confección del muñeco. Se suele hacer referencia a alguna persona en particular que trajo mal a la comunidad, ya sea un político que robó, un ingeniero que vino a destruir, etc. La preparación del ritual empieza con la prueba del vestuario en la casa del maestro, mientras que en otra casa se ensaya la música. El muñeco se pasea por el pueblo y se esperan hasta las 10 o 12 de la noche para que empiece el ritual. Es el maestro quien da inicio al baile. Los altercados entre arcángeles y diablos suelen ser interrumpidos por lo violentos que se tornan. Bailan y bailan hasta que los diablos se avientan al suelo, dando a entender que el mal ha sido vencido. Al final del baile se quema y se pisotea al muñeco, dándole fin de forma simbólica al mal. El Chenú es muy importante para nosotros. Los ancianos indican que esta batalla en escena simboliza un equilibrio entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Sin duda el ritual Chenú debe ser muy emotivo. Me encantaría escuchar más historias, pero tengo que apresurarme para seguir aprendiendo sobre el Michezoque. ¿Hacia dónde me sugiere ir? Cerca de Uluta está Tequistepec, la cuna del tequistepequeño. Ve allí, no te arrepentirás. De acuerdo, Jaguar. Muchas gracias. ¡Pajarito! Hola. Te estaba esperando. ¿Y cómo es que me conoces? ¿Cómo no te voy a conocer si eres ese aventurero del que todos están hablando? Encantada de conocerte. Bienvenido a Texistepec. Bueno, el texistepequeño es una lengua que proviene de la subfamilia Zoque y nuestra autodenominación es Wayot. Algo triste de esta lengua es que se considera en un alto riesgo de desaparición debido a que solo habemos 368 hablantes, imagínate. Nos conocen como los Zoque Popolupa de Texistepec. Nosotros nos encontramos en Veracruz, en el municipio de Texistepec, en las comunidades Chinameca, El Tesoro, Finca, San Ramón, Francisco y Madero, Los Cerritos. Al ser un lugar tropical hace bastante calor aquí, pero durante las temporadas de lluvia refresca bastante la zona. Dentro del territorio de nuestra lengua se encuentra un importante sitio arqueológico, Olmeca. Se dice que en ese lugar fue la primera ciudad olmeca, ¿te imaginas? También es conocida como la Meseta de San Lorenzo. Y los expertos dicen que posiblemente ahí nació la cultura olmeca. En estos territorios, antes de la llegada de los españoles, lo que existía eran señoríos. Bueno, en la actualidad, las familias son monógamas y se componen de mamá, papá y sus hijos. Pero yo sé que en Santa Rosa Loma Larga hay familias en donde un hombre puede tener más de una esposa. Hablando de la organización social, aquí tenemos un gobierno municipal, lo que significa que tenemos un presidente municipal, un secretario de ayuntamiento, un tesorero municipal, director de obras públicas y de fomento agropecuario y un comandante de policía. Los habitantes de Texistepec y los que hablan texistepequeño se dedican principalmente a la mecánica o son obreros y albañiles. También las personas de por acá crían ganado. Si hablamos de tradiciones, nosotros compartimos bastantes tradiciones con los popolucas. Cuando dichas fechas se acercan, las personas suelen peregrinar. También se festeja el 1 y el 2 de mayo, que es el Día de las Cruces. Nuestro vestido tradicional es el refajo hecho de telar de cintura y una blusa de manta bordada. En los pies usualmente los dejamos descalzos o usamos sandalias o guaraches. Somos tan buenas cosiendo que varios pueblos mandaban hacer sus vestidos aquí, a Texistepec. Aunque este traje es muy bonito, se ha dejado de usar. Y actualmente solamente se usa un vestido de tela bombay. Los hombres vestían con una blusa y pantalón blanco. Pero en la actualidad ya los jóvenes usan cualquier ropa. Aquí bordamos blusas, vestidos, pañuelos y todo lo que te puedas imaginar. También nos gusta fabricar utensilios como escobas, canastas y abanicos de palma. Nos gusta la música veracruzana.
y por ende nos fascina el son jarocho, aunque podemos escuchar mariachi, música norteña y banda y disfrutarla de la misma forma. Celebramos la danza de la Malinche, que curiosamente también se festejan en diferentes ciudades cercanas. Nuestra gastronomía consiste en tamales y atole. Es más, el atole es tan importante para nosotros que lo consumimos en ceremonias religiosas o en rituales. También consumimos una bebida prehispánica, la cual se llama popo. Se bebe también en Oluta, Sayula de Alemán y aquí en Texistepec. El popo se bebe durante las mayordomías y se acompaña con un tamal de cerdo o un tamal de frijol. Y bien, Cuautli, eso es todo lo que puedo contarte de mi lengua. Tú, que eres muy curioso, ¿te gustaría conocer una lengua que está aún más en peligro de desaparecer? Bien, pues deberías ver a Min, una perica que suele estar muy sola, ya que apenas unos cuantos la conocen. Vive un poco lejos de aquí, en el estado de Tabasco, pero estoy segura que llegarás rápido. Hola, Cuauhtli, soy Min. Y ya te estaba esperando. Dicen que eres muy curioso. Sí, un poco. Y todo esto es muy interesante. Perfecto, entonces déjame contarte. Nosotros hablamos ayapaneco, aunque para ser sincera nos gusta más llamarlo numteonte. Y nuestra lengua deriva de una mezcla entre la lengua mitze y zoque de Veracruz, que solían hablar olmecas y mayas de Tabasco. ¿En serio? Oye, qué genial. Lo sé. Sin embargo, nuestra lengua es considerada de alto riesgo de desaparición, ya que solo somos 71 hablantes, por esas ideas de aculturación y castellanización. Ay, eso suena muy triste. Debería de respetarse más su lengua y hacerla conocer en lugar de tratar de cambiarla y que desaparezca. Tienes toda la razón, Cuautli. Y eso que Ayapa se convirtió después de la colonización en el único pueblo zoque de la planicie costera de Tabasco. Hey, pero lo bueno es que tú te estás interesando en nuestra lengua y comunidad. Sí, quiero saber más. Cuéntame, para empezar, ¿dónde estamos? Mira, pues estamos en Ayapa. Es una comunidad que se encuentra en el municipio de Jalpa de Méndez, en Villahermosa, Tabasco. Wow, pero como que hace mucho calor, ¿no? Sí, además es húmedo porque nos encontramos entre el río Mezcalpa-Grijalva y el frente marino del Golfo de México. Sí, tiene sentido que por eso haga tanto calor. Cuéntame, ¿qué les gusta comer? ¿En qué creen? ¿Tienen ropa típica? Tenían razón, eres muy curioso. Tranquilo, pajarito. Pues mira, el cacao es muy importante para nosotros. Con él preparamos el chorote y el pozol. Además, tenemos una especialidad en embutidos, butifarras, queso de puerco y longaniza. Creemos en nahuales y duendes, que son de verdad malos. Aunque también hay entes luminosos, ellos son los buenos. Aún así, somos católicos y creemos en santos como la Virgen de la Candelaria y San Miguel Arcángel, que son de mucha importancia para restablecer el orden social y natural de las cosas cuando otros seres lo amenazan. Como traje típico, las mujeres usan falda larga floreada con vuelo, blusa blanca de algodón con cuello bordado de flores, así como la que traigo en mi cabecita, en punto macizo. Por otra parte, los hombres usan pantalón y camisa blanca de manta, paliacate rojo al cuello, sombrero chontal, morral, machete y bush. Ay, qué lindo, pero todavía tengo muchas preguntas. ¿Cuáles son sus actividades productivas? ¿Qué fiestas hacen? Pues mira, hace algunos años la agricultura de subsistencia era la principal actividad productiva, aunque ahora solo la practican los adultos mayores, ya que la mayoría de adultos y jóvenes se contratan como peones, albañiles, trabajadoras domésticas, empleados, taxistas, etc.
Muchos otros también se dedican al comercio informal y formal y tienen negocios de fruterías, tiendas de abarrotes, expedios de comida, peluquerías, venta de fertilizantes y así. Por otra parte, la fiesta más importante que hacemos es la de San Miguel, que se celebra el 29 de septiembre. También las fiestas patronales son muy importantes y representan el momento en que la comunidad se reafirma como grupo ante las demás poblaciones y permiten consolidar identidades tanto a nivel regional como local. Su papel principal es el encuentro de la divinidad con la comunidad y las fiestas duran alrededor de 10 días. Wow, Min. Ay, ha de ser muy duro tener tan poquitos hablantes, pero admiro tu valentía y tu resiliencia. Lo sé, pero mira, ahora te toca aprender sobre una lengua con bastantes hablantes. Ve a Oaxaca y encuéntrate con Chami. Ella te platicará sobre el Mitze. Gracias, Min. Y para que sepas, nunca te olvidaré. Bye. Hola, Cuautli. Qué gusto verte. Yo soy Chami, un puercoespín tropical. Te voy a platicar acerca del lugar donde estás. Pues yo lo conozco bien, ya que siempre he vivido aquí, al igual que mis antepasados. Verás, estamos en el estado de Oaxaca. Para ser un poquito más precisa, estamos en el noreste, en la zona Mije. A los Mijes nos autonombramos como Ayukyay, que significa gente de idioma florido, y al idioma lo nombramos como Ayuk. Bueno, pues el pueblo Mije vive en las montañas del noreste del estado de Oaxaca. Hay 19 municipios divididos según las 3 subregiones que dependen del nivel de altitud: alta, media y baja. Te cuento, existen 6 variantes del Mije. También es según la subregión en la que se encuentre. Por ejemplo, Mije alto del norte es Ayoc, Mije alto del centro es Ayuj, Mije alto del sur es Ayuj, Mije medio del este, Ayuc, Mije medio del oeste, Eyuc, y Mije bajo, Ayuc. Ay, eso es lo que me cuentas es tan interesante, Chami. También podrías contarme cosas sobre qué comen, qué hacen. También a lo mejor sepas en qué creen. Eso me gustaría saber también. Ay, pero por supuesto que sí. Eres un pajarito muy curioso. Me agrada mucho eso. Bien, te cuento primero acerca de su religión. Para los Mijes, un individuo está compuesto por 2 almas. Una de ellas es finita, mientras que la otra es inmortal y está conectada con un animal que ha nacido al mismo tiempo. Y esto se asigna de acuerdo al calendario Tonalamatl. Se cree que el individuo correrá la misma suerte y tendrá características en común con este animal, llamado Tonatzoc. Esta práctica se conoce como nahualismo. Bueno, como te decía, el nahualismo es una práctica común en la actualidad de varias comunidades, incluso fuera de los hablantes mijezoque. El calendario ritual con el que asignan los Tonatzoc se denomina Tonalamatl y es el que estuvo en uso en toda Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Te cuento un poquito acerca del rito para consultarlo, pues consiste en dejar caer unos granos de maíz colorado sobre un petate. Entonces, la posición y forma en que caigan será interpretada por un especialista designado. Y el Tonalamatl también dicta las fechas en que realizan sus rituales de fertilidad y cosechas. Es de mucha ayuda. ¡Wow! ¿Será que yo estoy conectado con algún alma? ¡Qué interesante! Cuéntame más, por favor. Bueno, ahora te contaré un poco acerca de sus ritos. En la lengua Mije se utiliza el término Xiu para referirse a la fiesta, que significa simultáneamente día, sol, tiempo y nombre. Estos significados están relacionados según la carga simbólica que recae sobre la fiesta, y esto se sabe por las fechas marcadas en el calendario anual. Y bueno, estas fechas están relacionadas con el clima y el nahualismo, en donde el nombre de un individuo va relacionado con el destino que le corresponderá vivir. Respecto a su comida, se puede dividir en comidas festivas o rituales, entrando en la lista cosas deliciosas como tamal de muerto, tepache de caña, tamales de pescado seco, o de papa, o de guía de chayote,
o de ejote. También frijol con hoja de chilacayota, mole de frijol, mole de masa con quelite, mole de maíz de chayote y también chícharos con plátano verde. En el rubro de comidas medicinales está la carne de zorra o zorrillo, el caparazón de armadillo que pues es un poco durito y el caldo de patas de venado que dicen que está muy bueno y que te ayuda mucho. También te cuento que los mijes practican agricultura de subsistencia. En las zonas altas y frías se siembra papa, maíz, frijol y calabaza. Y en las zonas templadas y cálidas se siembra maíz, frijol, camote, caña de azúcar y también chile. Y en la zona central y baja se concentran más en café y cítricos. Y para labrar la tierra, algunas localidades se auxilian de la coa, el azadón, el machete y también la yunta, sí, la yunta. Y en sus artesanías, lo más importante para los mijes es la música, pues les permite relajarse y también convivir. Y casi todas las comunidades poseen una o incluso dos bandas filarmónicas que ejecutan sones y jarabes de la región durante las fiestas, así como la música correspondiente a cada evento ritual. También está el tejido usando un telar de cintura y en algunos lugares de la región también se da la producción de alfarería. No me canso de aprender con ustedes. Por cierto, me comentaron que tú sabías algo acerca del tapachulteco. ¿Podrías decirme qué pasó? Sí, claro. Pues mira, era una de nuestras lenguas hermanas, pero pues tristemente murió a principios del siglo XX. Es decir, que pues ya nadie la habla. Provenía de la región del Soconusco, en Chiapas. Pero mira, te contaré un mito de nuestra lengua para animarte un poquito. Como todos los años, en el mes de octubre, la cosecha de maíz del señor Gertrudes era abundante. En cada cosecha hacía una fiesta como agradecimiento a la tierra por tanta abundancia. Pero la fiesta no era una fiesta común o cualquiera, pues consistía en preparar tamales, unos para llevarlos al dios Kong, otros para los ayudantes y unos más para los invitados. También implicaba ir a torcer caña 2 días antes de la cosecha para obtener tepache, y habría que buscar a las personas que ayudarían en casa y en el campo, lo que implicaba mucho gasto, de dinero, de tiempo y pues trabajo. Pero Gertrudes, después de tantos años de cosechar maíz, pensó, esta vez no tengo tiempo ni dinero, y pues maíz nunca me falta. Y no es necesario hacerle la fiesta al maíz, porque pues este año pues no haré la fiesta. Entonces, el abuelo Bill, el más anciano y sabio del pueblo, le aconsejó a Gertrudes que debía ofrecer algo al pueblo, a sus ayudantes y al cerro, pues de ello dependía todo el maíz que había cosechado, pero principalmente porque podrían ocurrirle cosas malas como enfermedades o desgracias, y si no tenía dinero, por lo menos debía matar un guajolote, ir al cerro y ofrecer aguardiente. Sin embargo, el señor no escuchó las palabras del abuelo, y cuando llegó el mes de la cosecha, Gertrudes cosechó, como siempre, tanto maíz que ya no supo dónde guardarlo. El coscomate no alcanzaba, y tardó 2 días en acarrear todo el maíz hasta su casa. Gertrudes, con tanto maíz, se volvió irreconocible y tacaño. Se sentía el más rico y poderoso del pueblo, sensación que no le duró mucho tiempo, pues solo un mes después cayó en una enfermedad muy grave que para poder salvarse de morir tuvo que dar a cambio una gran parte de su maíz. Una vez recuperado, pensó en vender lo poco que le quedaba, pero nadie quería comprarlo, porque decían que no era bueno ese maíz, que por no hacer la fiesta, el maíz ni siquiera tenía sabor. Al ver que estaba cayendo en su desgracia más fuerte, acudió con el abuelo Bel, quien solo le aconsejó que antes de que anocheciera debiera dejar sus costales del maíz al cerro, y allá, donde está Kong, pero si antes de la medianoche no terminaba, debía regar las mazorcas a la orilla del camino y continuar solo hacia el cerro. Solo así lo perdonaría Kong, el cerro, la tierra y la vida. Gertrudes, con tal de que el pueblo lo aceptara nuevamente a él y a su maíz, empezó a cargar costales de mazorcas en la espalda hacia el cerro, justo como le indicaron.
pero poco antes de la medianoche se dio cuenta de que no terminaría, por lo que desamarró su costal y continuó solo su camino. Pero olvidó regar las mazorcas a la orilla del camino. Desde entonces no se supo más de Gertrudes. Dice la gente que solo una vez tienes la oportunidad de salvarte de la muerte, pero tienes muchas posibilidades de ser agradecido con la tierra, con el maíz, con el agua y con la gente. Así Kong te protegerá. Así le sucedió a Gertrudes. Algunas personas comentan que él está vivo, pues está buscando el costal que dejó en el camino para regarlo y poder regresar a su pueblo, con su gente, con su maíz y con el abuelo Bel. Gracias, Chami. Me encantó escucharte. Creo que solo me falta una lengua por conocer, el zoque. ¿Con quién me recomiendas ir? Bueno, pues te recomiendo visitar a un viejo amigo mío. Se llama Mojo. Es un perro de aspecto muy rudo, pero es bastante dulce cuando se le conoce. ¡Qué viaje! He conocido tantas personas y tantos lugares, pero ha sido tan agotador. Y yo que duermo de día. Ay, necesito descansar un poquito. Ay, agua que voy a dormir. Luego terminaré con el viaje. ¡Ey, pollo! ¡Despiértate! No, señor perro, por favor no me coma, ¿no? ¿Qué? No, yo no como porquerías. Pero te digo que te despiertes. Estás durmiendo junto al nido de una serpiente, mijo. Esas pican. Ay, gracias. Ay, ¿cómo puedo agradecerle? Una pregunta. ¿Es usted Mojo? Ah, ¿sí? ¿Por qué sabes mi nombre? Ay, qué bueno, porque justo lo estaba buscando. Ay, ¿para qué soy bueno o qué? Mire, estoy en una aventura por las lenguas del Mixizoque. Ya atravesé casi todo México conociendo cada una de sus lenguas. La última que me falta es el zoque. Tengo muchísimas dudas sobre el zoque. ¿Son como los de Veracruz? ¿Cómo son? ¿Qué prácticas culturales tienen? Ansío descubrirlo. Ok, relájate. Una pregunta a la vez, ¿va? Si te quieres ir por el principio, podemos decir que los zoques son originarios de Oaxaca y Chiapas, ¿va? Ok. Son alrededor de unos 65.500 hablantes de estas variantes, humanos más, humanos menos. Son alrededor de 8, si no recuerdo mal, cada una se identifica a sí misma de una manera distinta porque, pues, ya sabes, identidades. Pero coloquialmente las llamamos por su ubicación espaciogeográfica. Zoque del sur, del este, del centro, del norte alto, norte bajo, etc. La verdad es que esto es para fines prácticos. Si no estás muy interesado, no le veo mucho sentido a decirte los nombres bien. ¿Y el tejiste pequeño? ¿Por qué no contaste ese? Pues no, los zoqueanos de Veracruz ya están un tanto muy distanciados del zoque del Pacífico y no es incorrecto decir que se han convertido en una lengua aparte. Órale. Y pues, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Eres nativo de la zona? Pues no, solo soy un viajero con bastante experiencia, diría yo. Pero me llama la atención por qué pareces tan interesado en el tema. Bueno, es que pues durante mi viaje he conocido algunas criaturas que me han contado sobre los pueblos y también las lenguas de la región. Ok. Supongo que te puedo contar un poco de lo que he aprendido de todo este tiempo explorando por la zona. Así muy desde el principio, pues la cosa está así. Las jefaturas zoques anteriores a la conquista se regían por este patrón de relaciones dominantes en el que el grande abusa del chiquito, etcétera, ¿no? En algún punto de su historia, ciertas comunidades mayas y zapotecas, entre otras, comenzaron a invadir la región y poco a poco empezaron a ganar terreno en comparación con los zoques. No fue hasta
los 1400 y tantos que los mexicas finalmente someten los pueblos de la zona y los zoques de centro y occidente terminan empezando a pagar tributo. Respecto a cómo estuvo la fragmentación paulatina de la región zoque, podemos hablar que más o menos a partir de los siglos XIII y XV empieza el dominio zapoteco en la zona y termina poco a poco cada vez más mermando la comunicación entre las distintas comunidades y pues las intervenciones españolas terminaron aislándolos al final del día. Ya en el siglo XVI empieza la conquista y el territorio empieza a hacerse cada vez más pequeño, además de que también los tributos aumentan porque colonialismo. Una vez establecidos los españoles en el país, la conquista de Tehuantepec termina a cargo de los dominicos, obviamente espiritual, no te creas que vas a ver monjes disparándole a la gente nunca. Ah, pero todavía hay más. Después del reparto agrario iniciado luego de la Revolución Mexicana, terminaron incluyéndolos a este programa de integración a la cultura nacional. O sea, básicamente los invisibilizaron hasta que terminaron todavía más y más mermados de lo que ya estaban durante los tiempos del porfiriato para ese entonces. Y la fragmentación de las comunidades oques ya era tal que pues estaban literalmente incomunicadas, cada quien por su lado. Todavía se conservan ciertas costumbres, pero pues no es lo mismo a cuando era toda una población distribuida en ese enorme espacio que es el Istmo de Tehuantepec y todavía más al sur. Por ejemplo, en las comunidades chimpalas o del territorio de Chima, todavía se conservan ciertas tradiciones respecto a la organización territorial y comunal, pero todavía se conservan algunas cosas. De hecho, las autoridades civiles se conforman por el Consejo de Ancianos, integrado principalmente por los ancianos más viejos y experimentados de la comunidad, a los cuales también existe una jerarquía interna entre el anciano principal, los ancianos mayores y el juez municipal. Si nos metemos un poco más en el tema, podemos encontrarnos que dentro de la organización de las comunidades existen los tequios, que son ayudas propuestas votadas y efectuadas por la propia comunidad para el beneficio de la misma. Ya sabes, cosas de divisiones, matrimonios endogámicos de las mismas poblaciones que se han dividido en dos mitades o espacios dentro de la misma comunidad, etcétera, etcétera. Inclusive es bastante común que en estas comunidades la elección de las autoridades se siga haciendo a partir de los usos y costumbres, votaciones que suelen ser a mano alzada en asambleas que de vez en cuando también llegan a estar organizadas por partidos políticos o inclusive el INE en caso de que fuera estrictamente necesario por solicitud del grupo. Haz de cuenta que son como el MC, ahí van y dicen, no, pues qué onda, ya llegamos, vamos a mover esto porque el santo está muy contento de esta celebración que estamos haciendo en su nombre. Haz de cuenta como un chamán, por ahí. No es exactamente eso, pero es la mejor forma de ponerlo en palabras simples. Estos mismos hombres también son curanderos. De hecho, es bastante común que las personas cuando se sientan enfermas o tengan alguna clase de malestar acudan primero a estas personas antes que a la medicina occidental debido a que, vaya, es lo que tienen cerca y más importante, es en lo que ellos creen. Si bien es cierto que ya ha penetrado un poco más la medicina moderna, eso no significa que todavía se siga manteniendo esta costumbre de ir con el chagolero a ver qué tienes. Desde lo religioso, que también hay que hablar de eso, obvio, las comunidades zoques han adoptado la religión católica por imposición desde hace ya muchos años. Eso no significa que se hayan perdido ciertas costumbres. De hecho, existen intermediarios religiosos conocidos como chagoleros, que básicamente son aquellos que toman el papel principal durante las ceremonias de festividades o bautizos, etcétera, etcétera. Uno pensaría que en realidad todo esto es bastante antaño y hasta rústico, pero en realidad las autoridades civiles también cuentan con un presidente municipal, así como también otros órganos comunes del estado, como es la policía regional. Pero bueno, regresándonos un poco a la cuestión de las creencias, las comunidades zoques mantienen esta mezcla cultural entre lo que viene siendo la naturaleza con la religión,
tomando en cuenta que muchas veces se suele asociar a Jesucristo con el sol, así como también existen otros tantos seres o entes que se dedican a cuidar los montes, los ríos y los árboles, muy similar a lo que ocurre en estados como Yucatán o Quintana Roo con los aluches. Ay, huelen re esos cabrones. Bueno, sobre estas entidades que se dedican a cuidar los montes, ríos, etcétera, se les tiene que mantener contactos con distintos rituales para que no lleguen a molestarse y terminar haciéndole daño a las personas de los pueblos. No quieres que en una de esas uno de estos espíritus te robe porque hiciste alguna babosa en el monte y ya tu familia ya no te encuentra, entonces mejor les hacemos su ofrendita, su ritualcito para que no nos terminen perjudicando porque nosotros también queremos vivir, ¿verdad? Ya si nos queremos meter en cómo es la organización política en las comunidades de Chiapas, la verdad es que también hay presidentes municipales y a su vez todos los demás cargos derivados del Estado. Lo que ocurre es que las autoridades tradicionales ya tienen muy poca injerencia en la vida política y pública de las comunidades. Es decir, son como que de chocolate. Están ahí, pero nadie les hace caso, pues. Bueno, sí, son agricultores, ganaderos, leñadores. La verdad es que la agricultura se ha vuelto cada vez menos retribuible y las personas de las comunidades han optado cada vez más por irse al trabajo de la madera. El problema es que se ha estado generando en los últimos años un problema de deforestación debido a la tala excesiva. Es decir, lo único que da dinero es eso, entonces al extraer más madera se está perdiendo cada vez más árboles y se está como que poniendo medio chungo el asunto allá con los espíritus. No vayas sin un amuleto, de verdad, no lo hagas. Ahora, la región Soque en Oaxaca se sostiene principalmente de la tala de madera, así como también de la crianza de ganado ovino, es decir, ovejitas, pues. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ya estoy viejo. Y bueno, pues más o menos así está el asunto allá en Oaxaca. De hecho, si las comparas con las de aquí en Chiapas, las comunidades Soque resultan ser bastante pequeñas y muy reducidas. De hecho, aquí en Chiapas, muchas comunidades están inclusive asentadas cerca o dentro de Tuxtla Gutiérrez, así como en otras cuantas ciudades importantes del centro y norte del estado. Lo que sí es que estas autoridades tradicionales todavía tienen bastante injerencia en los procesos ceremoniales religiosos. Cada localidad también celebra su propio santo y alguna que otra fiesta católica de importancia, como el Día de la Candelaria, los Santos Reyes y obviamente el Día de los Muertos, que es una de las celebraciones más importantes en el sur del país. De hecho, las fiestas tradicionales todavía siguen siendo parte de la cultura y se han insertado en las zonas urbanas, como ya pudiera ser Tuxtla Gutiérrez u otras ciudades un poco más pequeñas del estado. De hecho, este tipo de fiestas pueden llegar a durar días dependiendo de qué tan importante sea para la respectiva comunidad en la cual se están celebrando. Lo que sí podemos decir es que de hecho pueden llegar a resultar bastante armoniosas y escandalosas con danza, bailes, música, bastantes misas y procesiones, todas efectuadas por los mismos habitantes de las localidades. De hecho, han sido elevadas a un estatus todavía más elevado y ciertamente son bastante atractivas para el turismo. Ah, sí, sí, sí. Respecto también a cómo son de iguales con otros pueblos, la verdad es que no soy experto en los demás, porque no da tiempo de explorar todo. Está la danza de la Malinche, que de hecho es bastante común en otras poblaciones de la familia lingüística. Ah, pero la comida. La comida es algo que yo como perro disfruto bastante, siempre y cuando me quieran dar, porque a veces no me dan, a veces sí me dan. Hay de todo, bastante, bastante. Les encanta el mole, el puerco, los tamales. Hay algunas cosas bastante deliciosas como viene siendo la barbacoa. En Oaxaca es bastante común la barbacoa y es bastante buena. Las personas usualmente visten de formas bastante sencillas. Los hombres suelen llevar pantalones de manta de color blanco, alguna camisa de botones de manga corta y un paliacate.
Algunos llevan sombrero, otros no. A las mujeres les encanta usar falda. No sé si es una cuestión de que hace calor o qué onda, pero siempre llevan falda. De vez en cuando también podemos ver muchos adornos en el pecho, sus blusas, creo que las llaman huipiles. No sé, soy perro. Pero sí tienen bastantes adornos esas playeras o blusas. No sé, esos. También les gusta bastante el café y el pozol, que es una cosa rara de cacao fría. Es como atole, pero con hielito, más o menos. Yo no lo bebo porque tiene chocolate y me mata. El merequetengue está a la orden del día con las celebraciones, ¿cómo no? Y la verdad es que toda la región es bastante interesante, ¿eh? He estado aquí unos 2, 3 años y siento que no termino de conocerlo todo. Está muy divertido, hay personas raras, hay personas no tan raras. Hay de todo aquí, pero pues lo que disfruto más es la comida, ¿no? Oye, de verdad sabes bastante. Mm, ¿De casualidad no conoces alguna leyenda o qué? Supongo que habrás escuchado algo en alguno de los pueblos en los que has estado, ya que conoces tanto. Bueno, sí, he escuchado algunas cosas en realidad. Pues hay un perro llamado Cadejo. Dicen que es tan grande como un jaguar pero negro y con los ojos como lumbre. La verdad es que a mí nunca me ha tocado escucharlo, pero dicen, al menos eso es lo que dicen los humanos, que solo aparece por las noches para espantarlos a ellos y comerse alguno que otro perro. Que se le encuentre por ahí, que diga, ¿tú qué? Órale, pues ¿cómo vas? Sí, yo qué sé, o sea, no sé. La verdad es que he llegado a hablar con algunos perros respecto al tema y según ellos, la neta, solamente se lleva gallinas y patos y animales así. Parece que sigue la regla de perro no come perro. También me dijeron que si un humano llega a verlo a los ojos es porque ya pronto va a colgar los tenis. Está algo fuerte esa parte. ¡Ay, qué miedo! Sí, como sea, eso es todo lo que sé. La verdad no estoy muy seguro de cómo te vaya a servir esa información a ti, pero pues supongo que no está de más. Pues es solo curiosidad. Me ha servido para que el viaje pues me sea más ameno. Muchas gracias, Mojo. Debo continuar mi viaje. Nos veremos pronto. Mi viaje de migración se ha desviado, pero he aprendido muchísimo en el trayecto. Aprendí que en el centro y sureste de México se asentaron las lenguas de la familia lingüística Mixe-Zoque. De dicha familia se crearon dos subdivisiones, Mixe y Zoques, y de estas surgieron las lenguas. Se cree la hipótesis que los olmecas posiblemente hablaron una lengua proto-Mixe-Zoque gracias a los hallazgos arqueológicos. En los pueblos actuales, algunos comparten ciertas tradiciones, como en Texistepec, Oluta y Sayula, que comparten la danza de la Malinche. Estos tres pueblos, al estar cerca, presenciaron casi los mismos hechos históricos. Además, puede notar que el nahualismo es un tema que predomina en los pueblos de la familia Mixe-Zoque, ya que comparten la creencia que las almas humanas están unidas a algunos animales. Hablando de creencias, también logré percibir que hay muchas creencias religiosas compartidas, principalmente católicas, compartiendo así fiestas patronales donde el pueblo participa y hacen comida muy sabrosa. Otra cosa que pude notar que los pueblos Mixe-Zoque tienen en común es la fabricación de utensilios, ya sea para uso propio o como manera de comercio. Es una actividad fundamental para ellos. Productos como canastas, abanicos de palma, escobas, alfarería, etcétera, etcétera. La siembra y la cosecha resultó ser también de ejercicio fundamental para estos pueblos, aunque bueno, ahora lo tienen un poco abandonado, pues con estas actividades pueden alimentarse y ejercer también el comercio. Fue realmente rico conocer todos estos lugares y a estos seres con tan increíbles historias y saberes. Mi viaje se ha vuelto inolvidable. Volveré a mi camino original, pero ahora no me iré sola. Me estarán acompañando los conocimientos de pueblos ancestrales.